Tenemos ahora nuestra segunda conferencia del día sobre un tema fundamental para el país. Este se titula Perspectivas sobre la seguridad del país, la cruda realidad, y es presentada por Pablo Barahona, quien es abogado analista en seguridad y frecuente comentarista en medios de comunicación. Les damos un fuerte aplauso. Gracias, muy amable. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es para mí un honor estar acá. Desde luego, saludo a Foro Santander en esta organización de este evento que nos tiene siempre acostumbrados a exigirnos un poco más cuando venimos a exponer y a tratar de compartir criterios desde la humildad de los que hemos estudiado en los distintos temas durante ya algún tiempillo. Yo creo que vale la pena preguntarse a qué viene uno a estos foros, más allá de aburrirse un poco escuchando a gente como yo que cree que tiene algo que decir sobre estos temas y estos títulos que fijan tan ambiciosamente los organizadores. Yo creo que no venimos a escuchar estadísticas manoseadas ni tampoco las mismas salidas coyunturales ante diagnósticos cacofónicos. Yo diría, y les aclaro al menos a lo que yo vengo, para evitarnos malentendidos en caso de que hayan preguntas o puedan haber susceptibilidades. Yo me planto siempre ante un auditorio desde lo que en algún momento en las aulas de filosofía me enseñaron como realismo. Creo que poco hacemos con apostarle a la esperanza si antes no nos planteamos un ejercicio de realidad. Lo que los alemanes plantearon y los gringos reeditaron como el wishful thinking o el pensamiento por deseos, creo que nos aporta poco y nos ha postrado, digamos, en la historia contemporánea y como país. Entonces, aclarándoles a lo que vengo, yo les diría que me motiva a aceptar estas invitaciones para sumar realismo, precisamente, es decir, para vernos las caras y no las máscaras, y en ese sentido no vengo, a venderles esperanza ni a venderles humo sobre un tema que las estadísticas han medido bien, pero que son estadísticas frías que no alcanzan y de las cuales yo tomo siempre cierta distancia, siendo que para mí la estadística es una ciencia mentirosa. Desde que mi oficio además no es el de político, sino simplemente el de un académico, si ustedes quieren ser generosos, el de un intelectual que se preocupa por diversos temas, en cuenta desde luego la seguridad, y más allá de eso, el de un abogado litigante que visitando frecuentemente los estrados aquí y allá, y digo aquí y allá tanto en las capitales, en los grandes edificios de nuestro Poder Judicial, como en los juzgados más humildes de nuestras regiones e incluso en cortes internacionales, pues puedo recoger, digamos, un poco la lectura de los dos lados del mostrador. Yo diría que desde hace un tiempo para acá mi lectura es bastante pesimista, se los advierto de entrada para que no se sorprendan. Pienso que Costa Rica ya no es solo un país pequeño, sino empequeñecido. Y a lo mejor muestra de ello sea precisamente su empobrecido y empobrecedor, además, debate político. Y yo diría que el casi nulo debate intelectual, en buena parte responsabilidad de los medios de comunicación, pero sin duda de las universidades y fundamentalmente las universidades públicas, pero también de los partidos políticos y de una clase política que ha rehuido al mundo de las ideas y de los diagnósticos realistas para irse por el facilismo de escuchar siempre miel y no hiel. En ese sentido, va mi primera crítica en este foro esta mañana. ¿Cómo es que las universidades públicas a esta altura siguen teniendo recursos suficientes para estudiar las ranitas en extinción, lo cual a mí me parece muy bien, pero no tienen un solo centro de pensamiento sobre la violencia en Costa Rica? Y yo me adelanté a esa crítica. Hace unos 15 años me acerqué a un rector
al que conozco de toda la vida y al que apoyé en su momento siendo profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, a decirle, mire, a mí me parece que ustedes deberían de fundar, y le adelanto que no vengo a buscar la dirección de ese centro, de ese think tank, un centro de investigaciones sobre la violencia en Costa Rica, que vaya más allá de los elementos de género, de violencia doméstica, pero que los incorpore también, que incorpore, que está tan de moda el tema de los discursos de odio, de la violencia política en el discurso que estamos viendo hoy sí y mañana también. Debemos analizar hacia dónde va el país en estas materias. Lo que me dijeron es que ante la escasez de recursos podían asegurar un medio tiempo de un asistente para echar a andar ese centro de investigación. Eso fue hace 15 años. Hoy no existe el centro y no tenemos tampoco la materia gris desde las universidades. Pero siendo que las universidades no están dispuestas a hacer ese trabajo, bueno, ¿dónde están las cámaras que también tienen recursos? Déjenme contarles algo. Andrew Carnegie, los que son empresarios aquí entenderán perfectamente de quién estoy hablando, en su momento dice, a mí el mercado metalúrgico en Estados Unidos me queda pequeño, yo necesito apostar hacia el sur. Y bueno, nos dona, entre otros, aquel edificio de la Corte Centroamericana de Justicia, funda la Organización de Estados Americanos y empieza a fundar bibliotecas también en la región, aquel edificio que se cae en el terremoto de 1910 en Cartago, y dice, bueno, yo vuelvo a donar el edificio, no se preocupen, pero no lo hagan en Cartago porque ahí tiembla mucho, y entonces tenemos hoy la Casa Amarilla, la actual Cancillería. Bueno, la importancia de la seguridad jurídica, de que no haya violencia para los negocios es fundamental. Lo tenían claro ya a principios de los 1800, pero se nos ha olvidado hoy. Y pienso que parte de esa renuencia al mundo de las ideas, a pensar las cosas en serio, ese miedo a decir las cosas en este país, salvo para aquellos cuando les damos inmunidad, que se atreven un poco más, pero lo cierto es que la academia se ha negado a ser la voz crítica de todo un país en estas materias. Y las cámaras también tienen recursos, y las cámaras pagan muchos impuestos empresarios. Bueno, yo no veo, por ejemplo, ahora que veo a mi buen amigo Rubén Pacheco acá, yo no veo, por ejemplo, a las cámaras relacionadas con turismo, y hablo no necesariamente solo a las cámaras centrales, sino también en los localismos, en las costas, ocupándose de la seguridad como un tema central y prioritario y demandándole además respuestas a las autoridades centrales y poniendo recursos además si fuera necesario también. Miren, aquí empiezan a secuestrar turismo, aquí matan un grupo de turistas en una zona específica y aquí la gallina de los huevos de oro va a empezar a enfermarse. No esperemos ese momento como le ha pasado a México y a otros. Entonces a mí las cámaras me parece que están debiendo en esto, pero también los sindicatos, que son voces críticas en estas materias. Seguimos teniendo muy poco desarrollo de ideas en estas materias, y a mí me parece que esto es fundamental. Miren, la OCDE, que en realidad no es más que una institución que se plantea como un manual para el desarrollo, planteó sobre seguridad hace ya bastantes años más o menos lo que hay que hacer, y el punto número 1 de eso, que me imagino que fue construido sobre la base de un montón de consultorías muy caras, lo primero que establece es que un país que se ve entrampado como Costa Rica en estos momentos debe crear un ambiente de debate público y un ambiente político, ¿verdad?, para que estos temas precisamente se despoliticen y se discutan desde la seriedad. ¿Por qué? Que lo sabe bien mi buena amiga y colega doña Gloria. Una cosa es lo que se discute en los estrados judiciales, en el claustro académico, y otra muy distinta, la que se discute en el Congreso de la República, más cuando ya soplan tiempos electorales, más cuando esos tiempos electorales incluso no han dejado de soplar en estos 4 años. Los alemanes tienen una frase esencial que dice, traducida más o menos algo así como, hay 2 cosas que es mejor no saber cómo se hacen, una son las salchichas y otras son las leyes. Y en ese sentido a mí me parece que, si bien es cierto la toma de decisiones sobre seguridad es materia política, ¿verdad?, debemos insuflarle muchísima materia gris, muchísimo seso a eso, precisamente para no subjetivizarla tanto. Ahí tenemos las leyes de emergencia, el populismo punitivo todos los días, las ocurrencias que doña Gloria ha estado tratando de evidenciar en su momento, y yo tengo diferencias, digamos, de fondo con algunas de las propuestas de doña Gloria, ella lo sabe también, como penalista y como profesor que he sido también, pero
respaldo absolutamente ese llamado de auxilio a ese manoseo populista que se está tratando de hacer en este momento caliente para tratar de meter unos golazos en materia de seguridad que nos pueden salir muy caros después. Uno nunca piensa en leyes, menos en reformas a la Constitución política o a las instituciones para un momento específico, mucho menos pensando en que los que están en el poder son angelitos, mucho menos pensando, aun si fueran angelitos y querubines, que se van a quedar ahí para siempre, porque el desmontaje le va a servir a los que vienen después. Yo, por ejemplo, me parece una enorme torpeza, y perdón el paréntesis, porque los tiempos no dan para plantear en referéndums grandes reformas institucionales, pero si les diera, esa reforma va a llegar al puro final del gobierno. Y en este país no hay reelección. Entonces, es servirle la mesa de descontrol, volándonos la Contraloría, probablemente debilitando el Poder Judicial, hagan ustedes el menú, ¿verdad?, de debilitamiento de las instancias de control y control de corrupción, estoy hablando, para que le quede al próximo gobierno servida una mesa de absoluta impunidad. Entonces, ¿cuál es la ganancia política al final de impulsar este debilitamiento institucional? Esa es otra cosa. Es importante transparentar también quiénes están detrás de estas propuestas. Yo creo que esa investigación le toca a algunos periodistas también, porque hay gente tirando la piedra y escondiendo la mano. Creo que los diputados también tienen recursos para trabajar en quiénes son los que están entrando, pedir las listas de Casa Presidencial para ver quiénes son los que están entrando, y si no se reúnen ahí, bueno, ¿dónde se están reuniendo y por qué se están reuniendo escondidas para proponer estas cosas? Creo que es importante que el país los conozca y que sepa quiénes son los abogados y los entendidos en esta materia que nos están tratando de hacer resbalar. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que me parece a mí que debemos pasar también de la simple crítica y de las propuestas ocurrentes a propuestas sistémicas. Y en ese sentido yo les diría, y eso es lo que les quiero dejar fija esta mañana, que debemos replantear el debate. Pienso que esto requiere ya un reseteo absoluto, en el que ojalá incluso Casa Presidencial quede prácticamente marginada de todo esto. Ojo que no habla del Ministerio de Seguridad, que ya está automarginado de por sí, no nos hace falta. Pero sí pienso que, y en esto creo que foros como este son muy oportunos, no solo necesarios, porque en estas materias debemos empezar como país a plantearnos ciertas cosas. Y ciertas cosas desde la idea de que no haya más parches, es decir, que no haya más análisis coyunturales para que las soluciones entonces sean solo parciales. En esto quiero decir, está muy bien que se esté planteando por fin una ley integral de ejecución de la pena. Los que hemos trabajado en esa materia sabemos que es una de las grandes pendencias históricas que tenemos y que le debemos al sistema penal. Eso está bien, pero es algo muy puntual, que llega al final de la cadena y que resuelve algunas cosas muy puntuales. Yo quiero ser también, digamos, en esto reconocedor y dispositivo de lo que se está haciendo bien, y decir que me parece muy bien que se fortalezca la jurisdicción especializada sobre crimen organizado, que presenta enormes debilidades. Es cuestión simplemente de reunirse con los jueces que están operando ahí, con los fiscales que están operando ahí, y ustedes se dan cuenta que ni siquiera hay un dispositivo de inteligencia y contrainteligencia para ver cómo está funcionando todo el etos colectivo del sistema penal en Costa Rica. Entonces ustedes ven que hay enormes infiltraciones de auxiliares que están muy mal pagados, pero también de jueces, de fiscales que pueden desaparecer un expediente, que pueden filtrar, como ha pasado ya, como se ha reportado en la prensa. Eso es de todos los días. No estamos en el Poder Judicial con las capacidades técnicas y tecnológicas para darnos cuenta de quién es quién, qué relaciones humanas tiene un fiscal que vive, digamos, imbuido en un pueblo tan complicado como Limón, o como Paso Canoas, o Ciudad Neyli, ni qué decir Quepos, o La Cruz, Guanacaste, o Liberia. Esa inteligencia y contrainteligencia es fundamental. Me parece importante también que se relance una figura de la que he hecho voces, ha estado muy subutilizada, que es la de capitales emergentes, olvidándonos de aquella ocurrencia muy liberacionista de extinción de dominio, pero le faltan muchos dientes a la jurisdicción también para poder, a partir de capitales emergentes, llegarle a precisamente las fortunas más que sospechosas. Y creo que ahí debemos partir desde ciertas actividades. Yo les quiero decir aquí abiertamente, no quiero decir que todos los que abran un outlet de tienda de ropa usada estén lavando, pero es una de las actividades, digamos, más fáciles para lavar dinero. Y no es una casualidad que en este país ahora tengamos ventas de ropa de segunda en cada esquina. O los supermercados chinos, por ejemplo. O los lavacars.
decir, están a vista y paciencia. Recurrimos a ellos incluso, ¿verdad? Yo hoy me compré este traje en la ropa americana y me quedó bastante bien, por ejemplo. Yo entonces quiero plantearles que además debemos reformar y además ojalá cambiar todas las cabezas de nuestro sistema de inteligencia y contrainteligencia. Yo no sé si a ustedes les parece muy lógico que quitemos a un ministro de seguridad por inútil, ¿verdad? Y habló el señor Torres, y lo coloquemos a la cabeza de la DIS, de nuestro sistema de inteligencia. Eso no es aceptable, eso no es inteligente, si me permiten la expresión un poco eufemística en estas materias, ¿verdad? Y no lo conozco personalmente por aquello de la tendencia de siempre tratar de personalizar el argumento. Lo mío es objetivo. Si alguien no funciona como ministro de seguridad, usted no lo puede devolver a la DIS. ¿Alguien se ha ocupado de investigar la carrera, por ejemplo, de los que están a la cabeza de los órdenes de inteligencia de este país, de hacer contrainteligencia? Los que estamos en estas materias sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, esa es una falencia enorme que tenemos, y están pasando cosas muy graves en este país de las cuales preferimos, pareciera, no darnos cuenta. Y pasan los presidentes, que son los que tienen el poder, porque eso es una policía política de cambiarlo, y no lo cambian, incluyendo dos del PAC y ahora también de Rodrigo Chávez, que lo que prometieron es comerse la bronca, hay cambios de fondo, y a esas áreas, digamos, a esas zonas grises, a esas zonas oscuras, no les hincaron el diente, por decirlo así. Bueno, yo voy a acelerar porque he llegado más o menos a la mitad de mi exposición, yo no quiero aburrirlo mucho con esto, y voy a ir aterrizando un poco más en mi argumento de fondo. Miren, hablar de extradición, para cerrar un poco el círculo de aquellas discusiones que se están planteando en la Asamblea Legislativa, más allá, y se los digo también como abogado con especialidad en Derecho Constitucional, y exletrado, más allá de los reparos de constitucionalidad, que pueden tornarse un poco fictos, artificiales, forzados, que lo digan los salvadoreños, cuando el problema de seguridad llega a estos niveles. ¿Para qué vamos a hablar de extradición si aquí a los que estamos agarrando y a los que les estamos tallando son nada más a los narquillos de barrio? Pero es que aquí los grandes narcos y los grandes lavadores no están tocados y viven de vacaciones. Entonces, ¿a quién vamos a extraditar? Como dice mi hijo, al chata de Atillo, que vende al menudeo. No, a mí me interesa decirles que el 80% del dinero de la venta del menudeo se lava en el mismo país en donde se vende, Estados Unidos en cuenta. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quiénes son los jefes de eso? ¿A qué actividades y megadesarrollos está cayendo la plata? Y otra vez voy a las cámaras. Las cámaras y los empresarios de verdad recurren a los bancos y tienen un alto costo de formalización por sus créditos y tienen que estar pagando ciertos intereses. Los que recurren al financiamiento irregular del lavado no están haciendo otra cosa que competencia desleal, porque no tienen esos costos que les establece la banca y el financiamiento legal. Y las cámaras parecieran decir, bueno, sí, sabemos que se lava, pero eso no es tu problema. Claro que es su problema, porque resulta que el hotelero, para seguir con una actividad que yo conozco bien, a la par puede construir no solo 80 habitaciones, sino 180 habitaciones, porque no tiene las mismas cargas que tiene aquel que está recurriendo a lavar plata. Entonces desvirtúa todo el sistema económico y por tanto nos hace pensar también en que no hay seguridad jurídica. Y nosotros, por otro lado, hablando de más inversión extranjera. El problema es serio, no es solo de violencia en nuestras calles. Yo quiero decirles aquí además que poco hacemos con amenazar con extradición si al final aquí el problema es de impunidad. Y yo más adelante voy a decir, aquí necesitamos una reforma integral, y se los digo como corredactor de la ley 8422, que entró en vigencia en octubre del 2004, la ley sobre corrupción y enriquecimiento ilícito. Que es una ley que ya entró en desuso. Me tocó después, por cierto, la corredacción del reglamento de esa ley por encargo del presidente Abel Pacheco, no trabajando ahí, sino en mi función como jefe de despacho de la Contraloría General de la República, junto con el hoy presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo. Redactamos eso, y por cierto, un abono que a mí sí me parece importante decir: el presidente Chávez no deja de tener razón en que la Contraloría amerita una reforma, no esta, ¿verdad? Me parece que empezando por ahí, ¿por qué no hablar de un tribunal de cuentas? Si el problema es que hay una señora, que puede ser cualquier otro señor el día de mañana, y han sido muchos señorones antes, que está hiperempoderada, bueno, entonces pónganle 2 señores más a la par y hacemos un tribunal de cuentas como el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿No sería eso más razonable?
que quebrarle el espinazo a la institución como tal. Se los digo conociéndola desde dentro y conociendo la importancia que tiene esa institución. Y para eso no hace falta un referéndum, para eso es una reforma muy puntual a la Ley Orgánica de la Contraloría. Se pueden tocar otras cosas, porque sí es cierto que hay instituciones que han estado descontroladas. Cuando planteamos la lista de quienes deberían declarar sus bienes, resulta que de 500 y resto viejos que habían en la Contraloría, 400 y resto tenían una plaza que se llamaba fiscalizador. Y la ley dice que deben declarar sus bienes los que administren, custodien o fiscalicen fondos públicos. Bueno, nosotros pusimos el reglamento, los fiscalizadores de la Contraloría. Eso fue el acabose. Se plantaron en raya y dijeron, ¿cómo a nosotros nos van a hacer declarar los bienes? Y no sé ahora, pero por mucho tiempo los fiscalizadores de la Contraloría no declararon sus bienes, pese a que la ley dice que quien fiscalice fondos públicos. Explíquenme ustedes eso. Entonces, ¿hay tela que cortar? Sí, no la que se está cortando. Eso lo dejo nada más al pasar, porque desde luego no es mi tema, y otro día podemos revisar las competencias de la Contraloría, si ustedes quieren, y de otras instituciones, porque también vengo a decirles que el Poder Judicial urge de una reforma integral. Ahí tenemos un tapón gigantesco, que es la opinión de la misma Corte, que por supuesto tiene el sartén por el mango en materia de reforma a sus propias competencias, y eso es complicado, y ese es un paso que hay que saltar. Bueno, yo quiero decir aquí que me parece que hay que priorizar sobre el lavado, y ahí entra también en juego el oro. Yo dije la última vez, creo que estuve por acá, Rey no me deja mentir, no sé si algunos de ustedes están aquí repitiendo la tortura de venir a escucharme, pero el problema de Cruzitas es mucho después ambiental. Es antes un problema económico, y aún antes, doy un paso más atrás, es un problema securitario. Hoy la moneda de pago del crimen organizado es el oro, ya no es el billete. Los que de aquí viajan, los invito a caminar por las grandes urbes, esas que antes eran casas de cambio, donde ustedes iban y cambiaban dólares, en las grandes urbes ahora son casas de oro. Y a ustedes no les preguntan de dónde viene el oro. Entonces los criminales entendieron que para qué iban a andar con efectivo si era mucho más fácil el oro, y además aquí hay economistas, el oro mantiene su valor o lo incrementa. El billete no, ¿verdad? Entonces hoy el oro es una mercancía muy buscada por ellos, y aquí nos vienen a cuentear que eso es un poco de coligalleros, de nicas improvisados que vienen, que consiguen seguro el cianuro en la pulpería. Me imagino que en Managua y en San Juan del Sur se consigue en cualquier lado cianuro. No, eso es crimen organizado, y aquí no nos estamos ocupando del mercado del oro. ¿Por qué? Bueno, ese es un tema que nos tenemos que preguntar, y también un llamado a los economistas. Empiecen a explicar el tipo de cambio y la inundación de dólares en Costa Rica a partir de referentes no legales. Yo no me he encontrado un solo economista valiente en este país que me plantee el tema lavado como uno de los elementos que pueda explicar, pese a que hay estadísticas, ojo, de Naciones Unidas, del Banco Mundial, que pueda explicar las tendencias del tipo de cambio en Costa Rica, que por supuesto distorsiona todo el sistema económico. Los economistas siguen hablando de ceteris paribus y de lo que se ve, de la inversión extranjera y de las acciones del Banco Central, pero no del crimen organizado, no del lavado. ¿Por qué? Bueno, porque falta debate público, porque quizá no se los estamos demandando tampoco, no le estamos demandando esa priorización. Entonces, bueno, yo aquí voy a aterrizar en algunos temas muy puntuales que quiero dejar sobre la mesa sin demérito de poder conversarlos con ustedes más tarde. Si hay preguntas, yo voy a estar por acá un rato más. Desde luego tenemos que pensar en más y mejores policías, mejor pagados, pero eso es una obviedad. Ojo que yo estoy hablando de lo que ya está planteado, después voy a salirme de ahí para hablar en los últimos minutos de cosas que me parecen no están planteadas y que son mucho más importantes que estas. Las leyes migratorias, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero debe acudirse mucho más a la inteligencia internacional. Si ustedes se dieran cuenta, y doña Gloria debe tener algunos informes ya a estas alturas sobre eso, ya que presidió tanto tiempo la comisión que presidió y trabaja en esta materia, si ustedes supieran el nivel de venezolanos, de colombianos que viven entre nosotros, ¿verdad? Se alarmarían, caminarían mucho menos tranquilos que lo que caminan hoy pensando que es un sicario o unas balas cruzadas las que pueden pasar por ahí. Yo les cuento que en algún momento acompañé a mi buen amigo ya difunto, el expresidente Álvaro Colón de Guatemala, en el proceso de paz en Colombia. Y cuando nos reunimos con Timoshenko, así como nos reunimos también, no se asusten, con el presidente Santos, el presidente Uribe en aquel entonces, Timoshenko, esto yo lo he contado antes también, nos dice: Costa Rica no se toca, Costa Rica para nosotros es un santuario. Estoy hablando del 2016.
Y yo pregunté, por supuesto, a qué se refería, y me dijo, mire, ahí están nuestras familias, ahí están depositados nuestros ahorros, ahí vamos nosotros de vacaciones, ahí nos resguardamos cuando necesitamos enfriar las cosas. ¿Qué es lo que pasó de pronto que esto sentimos que se nos fue la mano? No es que no estaban acá, es que se dieron cuenta que de pronto ya no era un santuario, sino un excelente centro logístico. No solo por el posicionamiento geográfico, ¿verdad?, sino porque ustedes pueden pasar mercancías del Atlántico al Pacífico por un canal seco que ellos mismos construyen, sin casi ningún control en carretera, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente, con un sistema financiero que tiene muy poca inteligencia y contrainteligencia, y con un sistema de inteligencia muy, pero muy, muy débil, ¿verdad? Entonces de pronto empiezan a operar abiertamente y se dan cuenta que tenemos fronteras abiertas, en fin, que estamos, lo dijeron en la conferencia anterior, en pañales en estas materias también, pese a que el narcotráfico nos acompaña hace mucho tiempo y en general el crimen organizado también. Yo les pregunto, ¿cómo es posible que nosotros a estas alturas no tengamos ni siquiera agregados policiales, no militares, porque nosotros no tenemos ejército, al menos como institución permanente, agregados policiales que hagan trabajo de inteligencia diplomática en países como Colombia, Panamá, Nicaragua, desde luego México, ¿verdad?, Estados Unidos, la Unión Europea, China? No los tenemos. Entonces los digo como ex embajador, yo tenía sensibilidad en estas materias. En Colombia de casualidad a veces, ahora no, ahora es alguien de carrera, o sea, un burócrata establecido ahí. En México es un expolítico que se niega a dar cuentas, ¿verdad? Pero ¿quién está haciendo el trabajo de inteligencia para reportarle al gobierno de Costa Rica y que el ministro de Seguridad y la DICI y el presidente tome decisiones a partir de lo que está pasando allá? Ustedes saben por qué de pronto, esa es una anécdota importante, por qué de pronto, y creo que no la he contado antes acá, por qué de pronto el presidente Bukele corrió tanto para desarmar las pandillas. Fue algo muy repentino, algunos eran un elemento sorpresa, ¿no? ¿Cuál sorpresa? El agregado militar salvadoreño, ¿verdad?, informa al presidente Bukele en su momento que están entrando contingentes de armas que vienen de las FARC, que no fueron controladas en su momento, y están armando a las pandillas. Y él dice, si llegan a pasar un límite de armamento, el Estado mismo no va a tener poder de fuego para contrarrestarlos, es ahora o nunca. Yo le propuse al presidente de la República en su momento, y también al canciller de turno, estoy hablando de Luis Guillermo Solís y Manuel González, que pidiéramos una silla en la mesa de negociación en La Habana de Colombia con las FARC, porque necesitábamos saber dónde iban a terminar las armas. No hicieron caso. Un dato, 88.5% de las armas incautadas, 88.5% de las armas incautadas en el 2023 son armas que tuvieron entradas ilegales a Costa Rica. Entonces piensan que vienen de Estados Unidos. No, la mayoría de esas no son armas de fabricación estadounidense. Y muchas de esas, cuando se han rastreado, vienen de Colombia, porque el Plan Colombia no incorporó el tema del desarme. Entregaban lo que querían y lo que no quedaba suelto. Eso está incidiendo de aquí. Entonces, si no leemos este problema en materia, desde el punto de vista geopolítico, estamos perdidos porque estamos pensando en leyes muy específicas. Esto para terminar diciéndoles en este par de minutos que me quedan, que me parece muy importante que ante las estadísticas inocultables que les estoy tratando de relatar, nosotros debemos hacer metaanálisis del análisis específico que se está haciendo de leyes y evaluar el análisis que se está planteando, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces entender que este no es un problema que generamos nosotros, no somos el punto de fabricación ni de partida, ni tampoco el punto de llegada, somos una zona de tránsito. Nosotros, sin embargo, estamos tratando de encajonar el problema y siguiendo nada más el dictado que nos están mandando de Washington. Yo no soy iluso diplomática y políticamente y entiendo que no podemos plantearnos en raya al Departamento de Estado y a la DEA, pero sí podemos tratar de replantear el debate con otros países que lo han venido haciendo. Bukele lo dijo en la Casa Blanca, ¿verdad? Lo hizo Lula da Silva, ojo, derecha e izquierda, lo hizo Petro desde Colombia y lo hizo también el expresidente de Ecuador, Lasso. Dos de derecha y dos de izquierda que le dijeron a Biden en la cara, esto no puede seguir así, y le plantearon también el principio de responsabilidad compartida, que ese es otro tema, doña Gloria. Yo no entiendo cómo están planteando en Costa Rica que nosotros paguemos la factura de todo este desastre. La factura de este desastre lo tiene que pagar la Unión Europea, lo tienen que pagar los gringos, perdón, y eso internacionalmente está reconocido. En la declaración del 2017 de la Organización de Estados Americanos, en la declaración del 2021 de Naciones Unidas, se plantea que el problema de las drogas lo deben pagar los países que están generando el consumo.
y la producción si fuera el caso, pero irle a pedir a Colombia y a los países andinos recursos y cooperación para estos efectos es un poco difícil. ¿Cuánto fue el Plan Colombia? 2.000 millones de colones. Nosotros nos contentamos acá, pese a ser supuestamente un diamante para los norteamericanos y los países desarrollados, puestos en medio de una zona tan conflictiva como Centroamérica, como América Latina, nos contentamos con que nos manden unas lanchitas de segunda mano o con lo fabulosas que se ven unos automóviles blindados modificados. Y con unos cursitos también para que algunos policías sigan especializándose, pero aquí no hay sistematicidad. Fue el presidente de Costa Rica a hablar con Biden, y está muy bien hablar de semiconductores y hablar de la parte verde y de los derechos humanos, pero nosotros no estamos planteando una posición de liderazgo en el debate geopolítico, y aquí el otro llamado a la mesa no es el ministro de Seguridad, es el canciller de la República, que debería estar de la mano con el ministro de Seguridad arriando como dos bueyes esta carreta. Bueno, yo cierro en 30 segundos nada más para darles un final aporte, que es que me parece a mí que hay que cuidar a los agentes protagónicos de esta reforma, que van a tratar de quemarlos, desde luego. Me parece también, insisto, que hay que poner por encima la geopolítica como unos anteojos, no solo para diagnosticar, sino para las reformas en seguridad que vengan, identificar y apartar los ruidos políticos que se van a presentar en la discusión de un tema tan serio como este, pero también los reduccionismos, es decir, partamos de la idea de que la seguridad es cara, y ya dado la solución, no deberíamos pagarla nosotros. Aquí la gente no aguanta más impuestos, nuestro sistema económico no aguanta más impuestos, y no podemos seguirle quitando a la educación o a la seguridad social para pagar la seguridad, que, insisto, es cara. Y la seguridad, además, no solo es cara, sino que debe ser una prioridad. Y ahí yo les planteo nada más para terminar que nosotros debemos vacunarnos ante, uno, las leyes de emergencia, que son las que estoy viendo propuestas en este momento, ¿verdad? Y eso pasa por un populismo político que hoy está por media calle y absolutamente desbordado, y que creo que además otros partidos y otros agentes están queriendo emular, porque se dieron cuenta que funciona, que se factura políticamente, entonces es muy peligroso. Y por otro lado, el parchismo, es decir, la ley es parche. Creo que debemos establecer una cierta sistematicidad para que la reforma tenga una proyección en el tiempo, y yo insisto, convocar aquí al aporte político de las cámaras, de las universidades, de los sindicatos, y también, por qué no decirlo, empoderar localmente para que los agentes también digan dónde les duele el zapato y ayuden, digamos, en la remoción de los agentes problemáticos en estas materias. Bueno, yo desde luego tengo mucho más que compartir con ustedes, pero quería quedarme en esta revisión quizá un poco rápida, un poco atropellada, pero que me permite plantear un poco desde un marco de metaanálisis lo que hasta el momento está pululando en el ambiente, que es un análisis muy específico de leyesitas que no alcanzan. Esto no se cambia a partir de una falacia legalista que dice cambiemos la ley, por tanto la culpa la tienen los diputados si no cambian la ley, y las leyes alteran la realidad. Esto no es así, o aquí cambiamos todos o aquí no cambia nada. Muchísimas gracias por su paciencia y por el tiempo y por la invitación, desde luego, de los organizadores. Muchas gracias, don Pablo. Les pido nuevamente un aplauso para don Pablo. Vamos a hacer un corte comercial y ya seguimos.